Es momento de entrevista y recibimos al secretario de la Junta Nacional de Drogas, a Daniel Radio. ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En diciembre se cumplieron 10 años de la ley que regula el mercado de cannabis. ¿Qué se puede decir hasta ahora de lo que ha sucedido y en este periodo también de gobierno? ¿Cómo se ha trabajado? Yo creo que en el contexto de una evaluación que desde mi punto de vista es altamente positiva, es preciso instrumentar algunas modificaciones porque cuando hace 10 años se votó la norma se estaban votando dos cosas. Por un lado, la regulación del mercado de cannabis, pero al mismo tiempo se estaba votando un modelo de regulación. Y yo creo que ese modelo hoy está siendo cuestionado desde muchos lados y entonces, por lo tanto, tenemos que introducir algunas variaciones. ¿Y cuáles serían esas variaciones? Bueno, una que se hizo en estos días bastante popular, porque yo propuse, es que no tengamos más registro para los compradores en farmacia. A mí me parece que ya está con el registro, por lo menos para los que compran. Porque en realidad la primera cosa es que yo soy filosóficamente contrario al registro. Me parece que el Estado no tiene por qué estar mirando y supervisando lo que las personas consumen y tutelando su consumo. Segundo, hay contradicciones muy importantes en el sentido de que en Uruguay una persona puede tomar alcohol hasta desmayarse y no tiene por qué contarle a nadie cómo se llama. Sin embargo, para consumir cannabis tiene que dejar el número de cédula. Tercero, porque cuando nosotros miramos a quienes no estamos llegando con el mercado regulado, uno de los sectores a los que no llegamos es el sector más excluido. Probablemente porque para ellos es un gesto bastante dificultoso registrarse. Entre otras cosas que nosotros les pedimos es un certificado de residencia. O sea, a todas las personas que están en situación de calle los estamos mandando a comprar al narco. Y cuarto, porque allí se terminaría de alguna manera esa polémica que hay en torno a lo que se ha dado en llamar turismo canábico, que a mí es una expresión que no me gusta, porque si no hay necesidad de registrarse, entonces las personas extranjeras definitivamente podrían comprar, ¿no? Bien, ¿y qué tan alejados estamos de llegar a esa eliminación del registro? En estos días estoy trabajando con algunos asesores y con algunos técnicos tratando de redactar un proyecto que va a incluir esta, entre otras modificaciones, ¿no? Pero esta es como la que ha pegado más y que ha generado. Que eso entraría como proyecto de ley al Parlamento. Para modificar sí. La ley, algún aspecto, algún artículo de la ley vigente, en definitiva. Sí, luego tengo que convencer para que sea un proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Hay que convencer al presidente? Entre otras cosas, sí, me parece. Y en este caso sí que es convencer, casi diría en el sentido etimológico, ¿no? Vencer juntos. El año pasado o el anterior se han incorporado una nueva variante que tiene algunas otras características y fue en su momento bastante solicitada. ¿Es posible incorporar una nueva variante en venta en farmacias para este año? Viste que algunas personas que les gusta tomar vino tienen en el fondo de la casa una parra y entonces periódicamente juntan la uva en una damajuana y preparan su vino. Pero la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente va al súper, se para frente a la góndola y elige Tanat, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmener, yo qué sé, distintas variedades. El que quiere hacer cannabis tendría que hacer igual. Algunos lo plantan en el fondo de la casa, pero otros no. Van a la farmacia y eligen. ¿Y qué eligen? No tienen para elegir. Tienen que elegir o nada. Bueno, a mí me parece que no está bien eso. Tendrían que tener también variedad para elegir. Y entonces ese fue el gesto que hicimos cuando introdujimos la variedad que se llamó Gama. Nosotros hicimos un estudio de mercado y nos dio que efectivamente había mucha avidez por esto y cuando lo pusimos a la venta, la avidez superó nuestras expectativas al punto de que quebramos el stock. Hubo varios meses en el año en el que la venta fue superior al doble de lo que era habitual. Entonces, estamos pensando primero corregir eso porque cuando yo accedí a esta responsabilidad había solamente 14 farmacias que vendían y ustedes se acuerdan que al principio había hasta cola en las farmacias. Sí. Nosotros logramos superar eso, logramos que las farmacias tuvieran un buen abastecimiento, pero cuando introdujimos la nueva variedad caímos en la trampa otra vez. No nos alcanzó. Bueno, primero que tenemos que establecer correcciones para eso y segundo, ¿por qué no una nueva variedad? Esto lleva sus tiempos porque aunque nosotros lo decidamos administrativamente, las plantas no nos hacen caso enseguida, demoran, tienen que crecer. Bien. Radio, usted hablaba de cantidad de farmacias, ¿se puede un estimado de cuántas hay que vendan en todo el país? ¿No? ¿Hay departamentos que no hay? Sí. ¿Las farmacias que vendan todavía? Te decía, cuando yo accedí a esta responsabilidad, que fue hace 3 años y medio, había 14 farmacias. Hoy hay 38 y sin embargo
siguen siendo insuficientes. Yo no me acuerdo ahora si son 7 u 8 departamentos que no tienen ninguna farmacia. Entonces tenemos que mejorar eso. Seguramente se va a mejorar. ¿Y eso será por falta de interés de las propias farmacias en definitiva? ¿Por qué piensa que no se está llegando? Porque como usted dice, en realidad la gente de esos departamentos termina entonces en el mercado negro. O sea, sí, o gris. O gris, también. Porque puede haber algún cannabis que se produzca de manera regulada, pero que termine comercializándose de manera irregular. Yo creo que hay dos razones. La primera es porque hay decisiones de los empresarios que son los dueños de las farmacias. En algunos departamentos no hay tantos empresarios que tienen farmacias. Y donde ellos decidan, a veces por criterios morales o por lo que les parezca bien, no vender cannabis y se acabó la discusión. La otra es porque han tenido las farmacias problemas con el sistema financiero, ¿no? Las farmacias que venden cannabis no les permiten tener cuenta bancaria. Esto es un problema que está relacionado con los corresponsales bancarios que, como la ley federal en Estados Unidos no permite, entonces los corresponsales bancarios no dejan tener cuentas bancarias. La paradoja es que yo tengo la intuición de que los narcotraficantes meten su plata en el sistema financiero. Ahora, el que realiza una actividad legal... No puede. No puede. La marihuana hay que comprarla con dinero efectivo, entonces. Sí, eso seguro. Sí. Usted en su momento planteó la posibilidad de que se habilite el consumo de marihuana estatal en las cárceles o para los privados de libertad. ¿Eso en qué proceso está? No está, porque en realidad no tuve eco y entonces no insistí con ese planteo. ¿Pero cuál era el objetivo o cuál era el argumento que usted manejaba? Es como un ejercicio intelectual al decirlo. Yo entiendo que muy probablemente los presos consumen marihuana igual, aunque nosotros no los autoricemos. Y entonces eso probablemente lo que esté pasando es que haya allí adentro un comercio irregular manejado por los brazos gordos de la cárcel. Y que nosotros deberíamos evitar eso, ¿no? Y que una manera podría ser que en vez de manejarlo los brazos gordos, lo manejáramos nosotros, el Estado. Pero bueno, no prosperó y no insistí, definitivamente no insistí con eso. Radio, ¿qué piensa en cuanto al combate al narcotráfico, de la legalización de algunas drogas? Diego Sanjurjo, que es asesor del Ministerio del Interior, hablaba de legalizar la cocaína. ¿Qué piensa usted como secretario de la Junta? Yo no voy a nombrar a ninguna sustancia en particular, pero yo lo que creo es que históricamente las personas han usado drogas desde que existe la humanidad, desde que hay registro de escritura, las personas, desde antes. ¿Sabe que cuando todavía los seres humanos no sabían escribir, en las cavernas, las pinturas rupestres pintaban hombres con cabeza de hongo? No con cabeza de cebolla ni de zanahoria, de hongo ponían, ¿no? O sea, antes de saber escribir, la humanidad ya se daba la papa. Pero además hay animales que se drogan, hormigas, delfines, elefantes, monos que se drogan. O sea que el uso de sustancias es connatural a la vida. Pero si uno dice eso, deberíamos pensar que el problema mundial de las drogas existe desde siempre, y no existe desde siempre. ¿Desde cuándo existe el problema mundial? Desde que están prohibidas. Ahí empezamos a tener problemas, porque históricamente grandes personajes de la historia de la humanidad han usado drogas sin problemas, sin problemas. Pasa que un día se nos ocurrió hacer un experimento que es la prohibición. Yo me acuerdo cuando debatíamos en el Parlamento el proyecto de regulación del cannabis, había gente que decía, no podemos hacer ese experimento en el Uruguay. El experimento lo estamos viviendo y es la prohibición. Porque hace un siglo nada más que están prohibidas. A nosotros nos parece muy normal, sin embargo la humanidad vivió 6.000 años sin que estuvieran prohibidas. Están prohibidas en el último siglo y nunca tuvimos tantos problemas como cuando se nos ocurrió prohibirla. Hoy estaba leyendo en la página del Museo Histórico Nacional, hay testimonio de Dámaso Antonio Larrañaga, que dice que en las casas de ejercicios espirituales tenían plantas de cannabis para fumar. De cáñamo, dice él. Claro. De cáñamo, dice él. O sea, la historia de la humanidad, Juana de Ibarburu, para seguir nombrando uruguayos, usaba drogas. Hay mucha gente que usaba drogas, pero nunca tuvimos problemas como cuando se nos ocurrió prohibir. Si teníamos alguna duda, hay una pecera, un frasco en el que tenemos una experiencia que a la humanidad le tocó vivir, que fue la ley seca en Estados Unidos. Estados Unidos tenía un problema con el alcohol y lo prohibió. ¿Y qué resolvió los problemas? No, tuvo dos problemas, el alcohol y Al Capone. Entonces, ¿qué hizo? ¿Legalizó el alcohol? No, derogó la prohibición. Lo que hay que hacer es desandar el camino de la prohibición. ¿Con qué? ¿Con el cannabis? Sí. ¿Con cuál otra? Con todas. ¿Eso qué quiere decir? Que el día que nosotros avancemos en este camino de desprohibir, ¿vamos a poder comprar heroína en el kiosco? No. ¿O vamos a poder comprar cocaína en el supermercado? No. Como no podemos comprar flunitrazepam ni diazepam, porque la alternativa
a la prohibición no es viva la pepa. Sí, La alternativa a la prohibición es regular. Pero también hay que trabajar en la prevención de riesgo. Como con todas las cosas que son peligrosas, se pueden regular. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas cosas que no son saludables y no están prohibidas. El veneno de ratas hace mal para la salud. Nadie pide campañas para prevenir el veneno de ratas. Sin embargo, no está prohibido y uno lo puede comprar en el supermercado. Las armas hacen mal para la salud, hasta donde yo sé, no son saludables los revólveres. Y sin embargo no están prohibidos. Está reglamentado, uno no puede ir al kiosco a comprar un revólver. Bueno, eso puede valer para todas las cosas, ¿no? Tenemos que reglamentar y regular el acceso. Bien. Radio, muchas gracias por hoy. Da para seguir hablando muchísimo. No, ya al te vamos a contrario. tener este 2024, ojalá en algún otro momento.